Y, y hoy vamos a preguntarnos, ¿cómo le haría Pablo para comunicarse con todas esas personas? Porque acuérdense que el idioma oficial del imperio en aquella época era el latín y el griego, pero todos los pueblos tenían su lengua materna, o sea, tenías que llevarles el evangelio a ellos en su lengua materna. Por eso en nuestra Santa Madre Iglesia, hace más o menos 1970, por ahí empezó 71, que se decidió que ya no se leyeran las lecturas en latín ni el evangelio, sino que se proclamaran en la lengua vernácula de cada país. Y Pablo tenía que buscar cómo llevar el mensaje a la lengua materna de cada poblado que ellos iban yendo. Acuérdense, Corinto, a Efesio, a Galacia, a Filipos, a Traconitide, a todos los lugares donde él fue yendo. Tenía que primero, me imagino, aprender cómo comunicarse con ellos. San Pablo se comunicaba con ellos a través de la caridad y del perdón y del tratar bien a las personas, de la amabilidad. Por eso en la carta a Filemón, que nada más es de un capítulo, Pablo ruega encarecidamente a todos los miembros de la iglesia que tengamos ternura al dirigirnos a los demás. Y eso fue lo que hizo Pablo, ese era su lenguaje, el lenguaje del amor. Pues vamos a empezar, déjenles proyecto a este punto, ya lo fue el último que vimos la semana pasada. ¿Qué países visitaste? Pues ya vimos todos los países que visitó San Pablo. Y ahora, ¿cómo hiciste para comunicarte con tanta gente diferente? ¿Y cuántas lenguas hablabas y dónde las aprendiste? Y ahí ustedes tienen sus citas bíblicas, según yo se las mandé a cada una de ustedes. La primera cita, vamos a pedirle a Maggie que si busca Hechos 21, 37 al 40. Maggie, ¿nos puedes ayudar con esa cita, por favor? Hechos 21, ¿qué? 37 al 40, por favor. Ay, ya me mareé, espérate. Hechos 21, téngame paciencia. 21, 37 al 40, Maggie. Acuérdate, Maggie, Santa María, dame puntería. Ay, no, ahí voy ya. Me agarró en frío, me agarró en frío. Pues sí. Voy llegando. Gracias, Maggie. Hechos 21. Aquí estoy. Son los últimos versículos, Maggie, del capítulo 21. 21, del 37 al 40. Abre, Señor, mis labios y mi Y boca vamos a proclamará. proclamar tu alabanza. Cuando lo iban a introducir en la fortaleza, Pablo dice al comandante, ¿puedo decirte una palabra? Le contestó, ¿cómo? ¿Sabes hablar griego? ¿No eres tú el egipcio que hace unos días provocó un motín y llevó al desierto a 4.000 terroristas? Respondió Pablo, yo soy judío de Tarso, ciudadano de una ciudad nada despreciable. Te pido permiso para dirigir la palabra al pueblo. Se lo concedió y Pablo, de pie sobre la escalinata, hizo un gesto con la mano hacia el pueblo. Se hizo un silencio profundo y Pablo habló en hebreo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Maggie. ¿A quiénes le decían terroristas? Pensaban que Pablo era un terrorista, que por eso lo quisieron agarrar los judíos.
O sea, esa palabra de terrorista es el mismo significado actual. Sí, 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 personas que nomás Ajá. andaban haciendo bulla para desestabilizar al país. Oh, sí, Y ya cuando habla así y se dirige a él, dicen, ah, canajo, este no es ese egipcio que andamos buscando. ujú, porque habla idioma. Así es, habla el idioma y acuérdense que para hablar el hebreo era un idioma muy difícil de aprender. Esa era la lengua que hablaba Jesús. Ajá, el arameo, Arameo. el hebreo era el idioma culto, así como el español popular y el español así ya de Cervantes. Pero es el mismo Mm, español, ¿verdad? sí, No más que acá nosotros desde el pueblo. Y el arameo era eso. El idioma arameo era el idioma que hablaba todo el pueblo común y los doctores de la ley, los oficios que se hacían en el templo y en las sinagogas eran en hebreo. sí, gracias. Gracias. Pues, ¿cómo haría San Pablo para comunicarse con tanta gente diferente? ¿Cuántas lenguas hablabas y en dónde las aprendiste? Pues dice mi mamá que la carga hace andar al burro. Y como Pablo era una persona bien decidida, pues si tenía que aprender un idioma, se ponía a practicar, a practicar, a practicar hasta que lo lograba. Y aparte, acuérdense que Pablo era una persona intelectual. Así como el Papa San Juan Pablo II, se acuerdan todos los idiomas que hablaba. Y llegaba y se ponía y aprendía el idioma de las personas a donde iba. Ah, Era políglota el Papa Juan Pablo II. Pues les pongo esa comparación con San Pablo. Imagínense gente intelectual, iluminada con el Espíritu Santo, pues rápido aprende el idioma y se comunica con los demás. Pablo hablaba griego, lo había aprendido bien en Tarso, su ciudad natal, y lo escribía correctamente conforme lo prueban sus cartas. El griego era la lengua común, koiné, del comercio y del imperio, como ahora es el inglés. Era la lengua del pueblo de las ciudades. Pablo hablaba también el hebreo, la lengua en que fue escrita la mayor parte del Antiguo Testamento y que se usaba casi exclusivamente en las celebraciones de la palabra en las sinagogas. 39 libros del Antiguo Testamento están escritas en hebreo y 7 libros están escritos en griego. Esos 7 libros son los que no tienen los hermanos separados en sus Biblias. Nosotros lo llamamos apócrifos. También hablaba el arameo, que era la lengua del pueblo de Palestina. No se sabe si también hablaba el latín, lengua de los romanos en Roma. Pues como les escribe una carta a los romanos, seguramente, pues cuando estuvo allí, aprendió a hablar el latín perfectamente. Entonces, miren, no hay forma de no aprender. El regalo más grande que tenemos todos los seres humanos es estos 4 dedos de frente que el Señor nos dio, que es nuestra inteligencia, nuestra materia gris, como la quieras llamar. Y entre más nos vamos dedicando a mejorar, lo podemos hacer. Pero para esto debemos de tomar esa determinación determinante. Es igual que seguir a Cristo. ¿Por qué sigo a Cristo? Porque quiero. Que hay dificultades, sigo queriendo estar con Cristo. Y Pablo era una persona, lo hemos visto, decidida, valiente, que no se achicaba ante nada, que estaba dispuesto a enfrentarse a reyes, al emperador, a quien sea, con tal de llevar a Cristo Jesús. A nosotros también les invito conociendo esta faceta de San Pablo, que nosotros nunca dejemos de estudiar. Siempre debemos de estudiar, siempre debemos de seguirnos preparando.
Y siempre, entre más nos preparemos en la Sagrada Escritura, en el catecismo de la iglesia, en la tradición de la iglesia, ustedes y yo vamos a ser mejores discípulos del Señor. Y el Señor Jesús se va a valer de nosotros para hablarle a los demás de su persona, de su amor que les tiene a todos los seres humanos y que nos lo ha demostrado a cada uno de nosotros, dándose a conocer en nuestra vida. Entonces, acuérdense, hay que estudiar y que seguir estudiando. Yo, si Dios quiere, les digo, primeramente Dios, espero ir a la Universidad Pontificia de México, continuar con mis estudios. Primeramente Dios, todavía no me llega la invitación, pero es o la última semana de julio o la primera semana de agosto. Esa semana es ir a la Universidad Pontificia de México y aprender y agarrar libros y leer y meditar y hacer tareas para luego dar un mejor servicio en la iglesia. Por eso siempre que tengan oportunidad, no dejen de aprender, por favor. También apréndanse chistes nuevos y todo, pero algo muy importante es lo intelectual en la iglesia. Acuérdense, la fe y la razón. Bueno, aprendamos eso de San Pablo, sale bien estudiosos y bien estudiosas. También llegó don Lupe, buenas noches, don Lupe. Y Carmelita no ha llegado, Carmen Ramos, nomás llegó Carmen Venegas. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, don Lupe, fíjese, el primer punto de esta noche fue ese, ¿sale? ¿Cómo le hace Pablo para aprender todos esos idiomas? Pues querer es poder. Y imagínense a personas que triunfan en la vida sin Dios, ahora con Dios, todo lo que podemos aprender. Pablo, ¿tuviste algún problema de comunicación? ¿Cómo lo resolviste? Pues como les decía, a través de la caridad, a través de la comprensión, se daba a entender. Como la India María, me imagino también, ¿se acuerdan? Coffee and Donuts, Coffee and Donuts. No sé si ustedes vieron esa película, pero que se va a la India María a Estados Unidos y ella nomás sabe decir Coffee and Donuts. Pues pidámosle a Dios nuestro Señor que empecemos a aprender nuevas lenguas. Por ejemplo, fíjense, yo voy a regresar al Instituto Bíblico. Hay una lengua que yo no aprendí muy bien, que es el hebreo, y voy a volver a ir. Ya dije, bueno, Señor Jesús, pues si Dios quiere, para el próximo semestre me voy a escribir y voy a ir de alumno al Instituto Bíblico Católico a aprender hebreo, a aprendérmelo bien, a saber hablar bien, a saberlo escribir bien. Y espero en Dios que Oye, Memo, mande. ¿y te patrocinan la escuela o es No, gratuita o no, cómo va eso? no, allá en la Universidad Pontificia de México vamos con nuestros medios, Carmelita. Oh, qué bien. Y pues yo siempre busco, pues, siempre hay personas que me dicen, yo te ayudo con esto, con esto, con esto, y de todos modos voy a empezar a hacer mi alcancía de 10 pesos diarios. Ya Dios que ponga lo demás. ¿Sale? Gracias, Carmelita. Y también para el Instituto Bíblico, pues es así. Nos puedes ayudar, Miriam, con esta diapositiva, por favor, que está ahí expuesta. Sí. Pablo, ¿tuviste algún problema de comunicación? ¿Cómo lo resolviste? Pablo debió haber tenido muchos problemas de comunicación a causa de la gran variedad de lenguas habladas por los diferentes pueblos del Imperio Romano. Él hablaba en griego, pero no todos sus oyentes entenderían el griego. Sería como hablarle en castellano de universidad a los indios de la selva, aunque los indios se saben comunicar para lo indispensable. No todos entienden el español. Así sucedió en la región de los Gálatas, en el centro de Asia Menor. La lengua materna del pueblo era el dialecto gálico, una lengua parecida al francés. Hacía poco tiempo que los gálatas habían emigrado de Europa
a esa región de Asia Menor? Por ejemplo, el padre Carlos Mester, que es el autor de este libro, él es de Brasil. Por eso dice de los indios de la selva. Muchos dialectos, muchas formas difíciles para comunicarse. Y recuerden que la mayoría de los primeros cristianos eran personas esclavas. Y pues Pablo tuvo que buscar la manera de darse a entender. Tan así que en la carta a los Gálatas vemos que San Pablo les hace la figura del crucificado. San Pablo en la carta a los Gálatas, ahorita no recuerdo qué versículo, pero tú puedes leerlo, son 6 capítulos y ahí vas a encontrar. Y yo me comuniqué con ustedes a través de poner en la tierra la forma de la cruz. Pues a veces muchos de nosotros decimos que no puedo, que a qué horas voy a estudiar, que a qué horas voy a mejorar en mi conocimiento del Señor Jesús, en el conocimiento de la iglesia. Pues nomás es querer. Por ejemplo, ahorita, gracias a Dios, con esta maravilla de los teléfonos nuevos, por ejemplo, yo puedo preparar mis clases en una ida de 40 minutos. Y ahí en el teléfono tengo la Biblia, tengo el catecismo de la iglesia, tengo alguna enseñanza de alguno de mis maestros, y ya le pido al Espíritu Santo que me ilumine. Nomás es querer, acuérdense, nomás es querer y buscar los medios para seguir aprendiendo, como Pablo. Y acuérdense que por eso Pablo nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece, que es Cristo Jesús. Vamos ahora con Carmelita Ramos, que ya llegó Carmelita Ramos. ¿Nos puedes ayudar, Carmelita, por favor? Y con gusto, con gusto, sí, así estoy sí me oyen, ¿verdad? Sí, gracias, Carmelita. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿La cambiaste alguna vez? Entonces no era como ahora. En nuestros tiempos la nacionalidad de alguien tiene que ver con su pertenencia a una nación, estado, el cual concede o niega la ciudadanía y el pasaporte a sus miembros. En tiempos de Pablo, la nacionalidad tenía que ver con la pertenencia de las personas a una nación, raza. Entonces, aunque Pablo era natural de una ciudad helenista en Asia Menor, conservaba muy claro la conciencia que era de la raza de Israel, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo, judío. Él decía, viví en medio de mi nación aquí en Jerusalén. En este punto, a pesar de tanto viaje y tanto cambio, y a pesar también de su conversión a Cristo, él nunca cambió de nacionalidad, es decir, nunca dejó de ser judío, nunca olvidó su origen. Acuérdense, perteneciente así, seguía viviendo así como un judío. En la mañana, el buen judío, mañana ustedes en la lectura de que vayan a misa, van a escuchar que les pregunta a nuestro Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y todos los días los judíos repetían, donde estuvieran, 3 veces a la cita bíblica de Deuteronomio 6, del 1 al 4. Escucha, oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. 3 veces al día repetían esta cita bíblica ellos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y San Pablo siempre lo siguió haciendo, aunque se encontró con Cristo. Él sabía que Cristo era el Mesías esperado. Vamos ahora, por favor, señora Nina, si puede buscar Filipenses 3 del 1 al 5, por favor. Maestro, Mande, Maggie. mientras buscan la cita, cuando Pablo se convirtió al cristianismo, ¿también lo bautizaron? ¿Sí? ¿Quién lo bautizó? Ananías.
Él era un ¿qué? Ananías era un encargado de la iglesia ahí de Damasco. Y él lo bautizó. Él lo bautizó, sí. Y ya lo bautizó. Lo bautizó porque si vemos ahorita Hechos capítulo 11, versículo 9 y como el versículo 10, 11, ahí Ananías le dice, Señor, pero ¿cómo voy a ir con ese Saulo que nos quiere hacer mucho mal? Y le dice, tú ve y ábrele los ojos. Y ábrele los ojos es ese bautismo a la Oh, vida nueva en Jesús. gracias. Gracias, pero ahí lo puedes ver. Sale Maggie, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Sí, gracias. Señora Nina, ¿nos ayuda con Filipenses 3 del 1 al 5, por favor? Y cómo no. Adelante, señora Nina, la escuchamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por demás, hermanos míos, alégrese en el Señor. No vuelvan a la ley judía. A mí no me cansa escribirlo otra vez. Y para mismas cosas. Para ustedes es más seguro. Cuídense de los perros, cuídense de los obreros malos, cuídense de los que se hacen incesiones. Nosotros somos los verdaderos circuncidados, pues servimos a Dios en el espíritu y confianza, no en cosas humanas, sino en Cristo Jesús. Porque, hablando de méritos humanos, yo también tendría con qué sentirme seguro. Si alguno cree que puede confiar en tales cosas, ¿cuánto más lo puedo yo? Nací de raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, y fui circuncidado a los 8 días. Observa yo la ley y por supuesto, pues era fariseo. ¿Hasta ahí? Sí, sí, gracias, señora Nina. Palabra de Gracias. Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se fijan? Pablo nunca olvida su nacionalidad, sabe a lo que pertenece. Vamos a buscar ahora, por favor, no sé quién guste leer Romanos 11 del 1 al 10, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 11, versículos del 1 al 10, por favor. Si alguna de ustedes dice yo, la escuchamos. Maestro, ¿no se pasó una cita? A ver, sí, ¿verdad? Segunda de Corintios 11 del 16 al 22. Gracias, señora Nina. ¿Hay de qué? Pues de una vez las dos, ¿sale? ¿Alguien busca segunda de Corintios 11, 16 al 22? ¿Quién la quiere? Corintios. Yo tengo ya Romanos, Ok. del 1 al qué? Del 1 al 10. 11 del 1 11 al 10. del 1 al 10. Ajá, Ajá. sí, ya lo tengo. Y segunda de Corintios 11, 16 al 22, ¿quién gusta leerla? Yo, a ver, pero me repite cuál es. Primera de Corintios. Ajá, segunda de Corintios, tú, Karina, capítulo 11, versículos 16 al 22, por favor. Ok. Adelante. Pues tú vas primero. ¿Sale, Karina? ¿Yo? Sí, por favor. Segunda de Corintios, 11, 16 al 22. capítulo 11, del 16 Al 22, por favor. al 22. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Le Señor. vamos, Señor. Una vez más les digo que no me tomen por loco, pero si me toman por tal, acepten lo que sea y que cante un poco mis propias alabanzas. Lo que voy a hablar, no lo hablo según el Señor, pues sería locura creer en mis propios méritos. Sin embargo, si tanta gente hace valer sus méritos sin empacho alguno, yo también lo haré. Dichoso sea de paso ustedes que son tan inteligentes y aguantan bastante bien a los locos. Les gusta que los traten como esclavos, que los exploten, los roben, los traten con desprecio, los golpeen en la cara. Empiezo ya a sentir vergüenza. Nosotros fuimos demasiados blandos, pero si otros son tan atrevidos,
hablo como un loco. ¿Por qué yo no? ¿Son hebreos? También yo lo soy. ¿Son israelitas? También yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Karina. ¿Se fijan? Pablo, en estas citas vemos que siempre está diciendo de dónde es. No es como a veces muchas personas que se van a España y luego ya llegan hablando. No, siguen cuidando su lengua, su cultura, su forma de vivir. Vamos, se me ocurrió de España, yo nunca he ido a España, pero por ahí veía un futbolista que luego ya hablaba así muy españolado. Bueno, no, a lo mejor luego saben quién es. Romanos 11 del 1 al 10, por favor, Carmelita. José Hugo Sánchez. Me acordé de don Hugo Sánchez, sí. Hugo Sánchez. Sí, exacto. Dice, un resto de Israel se ha salvado. Entonces debo preguntar, ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado, no. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que de antemano conoció. No. ¿Se acuerdan de lo que dice la escritura acerca de Elías cuando éste acusaba a Israel ante Dios? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares. He quedado yo solo y además quiero matarme. ¿Y cuál fue la respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Lo mismo ocurre ahora. Queda un resto escogido por pura gracia. Yo digo por gracia y no porque cumplían de otra manera la gracia no sería gracia. Y entonces, ¿qué Israel no encontró lo que buscaba? Pero sí lo encontraron esos elegidos mientras los demás se endurecían. Dice la escritura, Dios los embruteció, sus ojos no ven y sus oídos no oyen hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes sean trampa y un lazo una piedra donde caigan ellos mismos y encuentren ahí su castigo, que sus ojos se oscurezcan y no vean, y que anden siempre con la espalda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo no es como su pueblo que presumían de ser los llamados de Dios. Pablo no, Pablo dice, yo soy del linaje de Abraham, pero pues todo es por gracia de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es por gracia de Dios y por eso Pablo pudo comunicarse con tantas personas, muchos países, muchos países. Y el Espíritu Santo me iluminó de San Juan Pablo II y yo decía, ¿y este cómo le hace para hablar tantos idiomas? Pues ya vi cómo. Primero iluminado del Espíritu Santo, segundo estudiando y tercero practicando lo que aprendía, porque muchos de nosotros estudian muchas cosas y nunca las ponen en práctica. Vamos alguien, por favor, que busque Hechos 22 del 1 al 3. ¿Quién gusta leerlo? Yo lo tengo. Adelante. ¿Hechos qué? 22 del 1 al 3. Hermanos y padres, escúchenme, pues les quiero dar algunas explicaciones. Al oír que les hablaba en hebreo, se calmó más aún su agitación y Pablo continuó. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, teniendo a Gamaliel de maestro. Fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria
y era un fanático del servicio de Dios, como ustedes ahora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Eres Miriam, ¿verdad? Sí. Gracias, Miriam. Ah, como ven, Pablo siempre presumía de dónde era, pero esa presunción lo hacía desde la gracia de Dios. Se fijan que muchos de nosotros decimos primero Dios mañana, primero Dios, primero Dios, primero Dios. Y es la expresión que siempre usaba Pablo al decir que él era hebreo, que él era fariseo, que él era de la raza de Israel. Y era de la tribu de Benjamín, donde salió el primer rey de Israel, que fue Saulo. Y por eso él se llama Saulo. Vamos con Carmelita, otra vez nos ayudas acá en la diapositiva para completar esto. Carmelita Ramos. Carmelita Ramos, por favor. Ok. Ra. Gracias. Ok, dice, la experiencia de Cristo resucitado en su vida hizo que Pablo, sin dejar de ser judío, reconociera los límites de su nacionalidad. Para él, ser de la raza de Israel ya no era un título de privilegio ante Dios, pues tanto judío como griego están todos bajo el pecado. Todos sin distinción necesitaban de la gracia que viene por Jesucristo. Ya no hay más distinción entre judíos y griegos. Pablo se hace judío con los judíos, sin ley con los de sin ley, para ganarlos a todos para Cristo. En Cristo todos son iguales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Carmelita. Miren, muchas personas nos gusta dividir para sobresalir nosotros encima de los demás. Y Pablo entendió que el cristianismo no es para que unos sean más que otros, sino para que todos seamos como una familia, la gran familia de los hijos de Dios. Alguien, por favor, busque Romanos 3 del 9 al 12. ¿Quién gusta? Romanos 3 del 9 al 12, por favor. Yo, maestro, si quiere. Adelante, señora Nina. Y me espera, señora Nina, porque faltan otras dos citas. Romanos 3, 23, 24. ¿Quién gusta esa? Yo, maestro. Adelante, Maggie. Y falta la tercera, primera de Corintios, capítulo 9, versículos 20 al 23. ¿Quién dijo yo? Yo. Adelante, don Lupe. ¿Sale? ¿Cuál fue, Romanos qué? Romanos 3, 23 al 24. Tú, Maggie, por favor. Sí. Y don Lupe, primera de Corintios 9, 20 al 23. Y la señora Nina, Romanos 3, 9 al 12. Adelante, señora Nina, si ya la encontró, ¿eh? Está bien. Por favor. Palabra que Te alabamos, Señor. tenemos entonces alguna superioridad y si no, acabamos de demostrar que todos judíos y todos judíos están bajo el dominio del pecado. Como dice la escritura, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay ninguno sensato, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado, ya no sirven para nada. No hay quien obre del bien, ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua urden engaños. Creo que me pasé, ¿verdad? No, hasta el 12, señora Nina, está bien. No, va bien. Palabra de Dios, entonces está ahí. Sí, te alabamos, Señor. Acuérdense, San Pablo nos dice que la única manera de llegar a Dios es a través de Jesús. Por eso nuestro Señor Jesús dice en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 6. Ya no es prerrogativa si yo soy de tal raza o de tal raza como se pensaba en la antigüedad. Lo único que necesitamos para salvarnos es a Cristo. Vamos ahora contigo, Maggie. Romanos 3, 23, 24, por favor. Todos han pecado y están privados de la presencia de Dios, pero son perdonados sin merecerlo, generosamente, porque Cristo Jesús los ha rescatado.
Gracias, Maggie. Entonces ahí está, sale el asunto que Pablo cuando llegaba no decía, de este lado nosotros los buenos judíos y de aquel lado ustedes, sino que se combinaban con toda la gente ellos. Así que Pablo nos enseña eso, por eso toda la gente le entendía y aceptaba el mensaje de salvación, porque no hacía distinción. No, don Memo, pásele por aquí, don Memo por allá. No, todos somos iguales. ¿Sale? Perdón por ponerme yo ahí como ejemplo, pero todos somos iguales, todos somos iguales. Yo siempre a mis alumnos les digo que no son mis alumnos ni mis alumnas, son mis amigos rumbo al camino de Dios. Vamos ahora con Don Lupe, que es Primera de Corintios 9:20 al 23, por favor. Dice, para ganar a los judíos, me he hecho judío con los judíos, y porque están sometidos a la ley, yo también me porté como quien está bajo la ley, aunque estoy libre de ella. Con los que son extraños a la ley, me porté como uno de ellos, aunque por estar sujeto a la ley de Cristo, también tengo ley respecto a Dios, pero yo quería ganar a los que son extraños a la ley, compartir los escrúpulos de la conciencia débil, porque yo quería ganar la conciencia del débil. Me he hecho todo para todos, con el fin de salvar, como sea, a algunos, pero el evangelio lo hago y con la esperanza de participar de sus promesas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, don Lupe. ¿Se fijan? Dice San Pablo que se hace uno con todos para darse a entender, para llevar el evangelio. Así nosotros, por ejemplo, si vamos en la calle, ¿cómo dar a conocer el evangelio de Cristo en las demás personas? Nunca siendo fariseos, ¿sale? Fariseos es las personas que se sienten bien buenas y nomás dicen, pero no hacen. Vamos con Carmelita. Carmelita, Hey. punto número 21. Ok. Punto número 21 a San Pablo, por favor. Pablo, siendo judío y ciudadano romano, ¿cómo lograste combinar ambas cosas? No era fácil combinar estas dos cosas. El ciudadano romano tenía obligación de participar en el culto al emperador, lo cual estaba absolutamente prohibido a los judíos en nombre de su fe en Dios. Sin embargo, lograban encontrar una manera viable de convivencia sin conflicto. Por ejemplo, seguramente dice un teólogo que Pablo para dar culto al emperador nada más iba y pagaba la veladora que le tenían que prender al emperador para no tener problemas con las autoridades. Por eso Pablo en la carta a los romanos nos dice que todo poder que tienen los gobiernos, de alguna manera Dios se las dio y tenemos que obedecerlos. Y Pablo de esa manera iba y presentaba su culto al emperador. Todas las personas del imperio romano tenían que ir a prender su veladora, o sea, llegabas, pagabas y ofrecías una intención por el emperador, por decirlo de una manera más clara para nosotros que vamos a veces a la iglesia y ponemos una intención por el grupo de la persona de Jesús, por el grupo de los ejercicios espirituales, por el grupo de San Carlos Langa, por el grupo de donde sea, ponemos una intención. Pablo era lo que decía, pagaba y se retiraba. Porque era una obligación de todo ciudadano romano darle culto al emperador. Adelante, Carmelita, por favor. Sí. Dice, en la mayoría de las ciudades del imperio, los judíos vivían organizados en asociaciones llamadas politeuma. Cada una de ellas era una asociación oficialmente reconocida por los polis, es decir, por las autoridades de la ciudad. Una politeuma poseía una cierta independencia y gozaba de algunos privilegios. Sus miembros registrados podían hacer valer estos derechos suyos.
Los politeumas de los judíos en las diversas ciudades luchaban sobre todo por lograr dos objetivos muy precisos. Uno, por una parte querían la plena integración de sus miembros como ciudadanos. De esa manera, los judíos tendrían derecho a los privilegios de los ciudadanos ciudadanos de la ciudad, principalmente en relación a los impuestos y tasaciones. Ajá. y Lo, 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 tasaciones. lo que tenían, lo tasaban y ya decían, te toca el IVA de al 1%, el IVA del 2, el IVA del 16, del 20. De la tasa. Ajá. Ok, ok. Vino más desde entonces ya. Así es, por eso Carmelita dice el libro del Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol. No, fíjate nomás. Adelante, Mm, Carmelita, el punto 2, por favor. Ajá. El punto 2. Por otra, querían plena libertad para poder practicar su propia religión. La libertad religiosa por la que pugnaban consistía en no ser obligados a trabajar en sábado, quedar exentos del servicio militar, no participar del culto emperador, tener derecho a seguir sus propias costumbres alimenticias y llevar una vida conforme a sus propias leyes. Desde tiempos de Julio César, entre los años 47 y 4 a.C., los judíos fueron favorecidos con esos privilegios como recompensa por los servicios prestados al imperio. Por eso mismo, los judíos de la diáspora, al contrario de los de Palestina, no tenían tantos problemas de convivencia con los romanos. Tenían incluso una cierta simpatía por el imperio y su organización. Porque les daban chance, ¿sale? ¿Eh? Les daban chance al emperador, no le importaba que le prendieran la veladora o no. Al emperador lo que le importaba era que fueran y cooperaran Claro. con lo que costaba la ofrenda. Y acuérdense que todo esto empezó allá en tiempos de los libros de los macabeos, cuando empezó el Imperio Romano a crecer, años 63, y los judíos se hicieron amigos de los emperadores romanos, que empezaron a tener poder, y por eso les daban estos privilegios que tenían. Todavía acuérdense que en Hechos de los Apóstoles nos dice que muchos judíos vivían en la diáspora. La diáspora es fuera de la ciudad de Israel, pero ellos seguían viviendo como judíos, como si vivieran en Palestina o en Judea o en Samaria. Carmelita, una más, por favor, y vamos a ir a unas Sí, citas claro. bíblicas. En algunos lugares, los privilegios especiales de los judíos provocaron la animosidad de la población local contra ellos, sobre todo por causa de sus costumbres alimenticias diferentes y de su religión, que no aceptaban el culto al emperador ni a las divinidades locales. Una u otra vez surgieron algunos conflictos con el imperio. Varias veces los judíos intentaron provocar a la autoridad romana contra los cristianos. Gracias, Carmelita. ¿Cómo hizo Pablo todo esto? ¿Se fijan? Siendo judío. Y nosotros, cada uno de nosotros tenemos que aprender de Pablo. Lo que tenemos que aprender de Pablo es cómo vivir nuestra vida católica, cumpliendo las leyes que hay. Entrevista a San Pablo. A ver, ¿dónde lo tengo? Es que no puse las siguientes citas, se me durmió el gallo. Lo bueno, lo bueno que aquí nomás les digo a la computadora abracadabra y miren, sale. Llegamos al capítulo 22, a la pregunta 22, se los voy a transmitir para ir a las siguientes citas bíblicas. Ese libro yo se los voy a pasar completito también, igual para que lo tengan ustedes, ¿sale? Ahí para que conozcan más a Pablo.
como ciudadano romano llegaste a prestar el servicio militar? Le preguntamos a Pablo. ¿Nos ayudas, Carmelita, con otra, por favor? Sí, claro. Dice, como ciudadano romano llegaste a prestar el servicio militar, a un ciudadano romano le obligaba a prestar el servicio militar en las legiones romanas. Es probable que Pablo hubiera quedado exento por ser judío, pues como ya vimos, los judíos lograron evitar el servicio militar por motivos religiosos. Al servicio militar impedían la observancia del sábado y la observancia de la ley y de la pureza y de las costumbres alimenticias propias, y exigía el culto al emperador, culto prohibido a los judíos en nombre de su fe en Dios. Y miren, ¿Tuviste algo? Perdón. perdón. Y miren, precisamente el desorden que hubo en Jerusalén en el año 68-70, que fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén, la destrucción del templo, todo esto se acabó porque el emperador mandó poner una estatua a la entrada del templo, y antes de entrar al templo la gente tenía que doblar la cabeza ante el emperador y ya ahora sí pásate con Yahvé. Y ahí empezó el gran problema para el pueblo judío, pero el problema fue porque se pusieron tercos, que querían ser libres, y quisieron ponerse con Sansón a las patadas y no pudieron. Porque ellos esperaban en ese momento ya que iba a venir el Mesías libertador. Pero el Mesías ya había venido, que era Jesús nuestro Señor, y no lo aceptaron. Y por eso nuestro Señor en el Evangelio de Marcos les dice, pero de esto no quedará piedra sobre piedra. Y Pablo todo esto lo descubre y ve la gracia de Dios. Ve la gracia de Dios y ve las cosas positivas. Vamos ahora, por favor, alguien busque la Primera de Corintios 12 al 13. ¿Quién gusta leerla? Maestro, ahora Sarita no ha leído. Que tiene un problema, señora Nina. Ok, está bien, gracias. ¿Dijiste de cuál 12? 12 al 13, por favor, don Lupe. Del mismo modo que en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, aun siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros somos judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un único cuerpo, y a todos se nos ha dado de beber el único espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto Pablo lo tuvo muy claro siempre, que todos ocupamos de todos. No hay personas autosuficientes, el único autosuficiente es Dios. Los demás todos necesitamos algo del otro. Y en la teología paulina es eso, que todos necesitamos y todos podemos aportar algo al otro para que esté mejor. Pero muchas personas no lo ven así, por el egoísmo, por la soberbia, porque me han lastimado, por lo que tú quieras. Pero Pablo siempre en sus comunidades llegaba y les decía, a ver, todos necesitamos de todos. El sacerdote no le puede decir al laico, no te ocupo. El laico no le puede decir al sacerdote, no te ocupo. ¿Se acuerdan que hace muchos años el seminario en estas fechas, que es el día del San José, que venían a hacer la colecta? Hace muchos años decía, sin sacerdotes no hay Eucaristía. Pero yo pensaba, y sin pueblo, pues no hay Eucaristía tampoco. No hay quien participe de la Eucaristía, porque todos nos necesitamos a todos. Alguien busque Gálatas 3:23-29, por favor. Yo la tengo. Adelante, Miriam. Dice, hasta que no llegaran los tiempos de la fe, la ley nos guardaba bajo llave a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley
nos conducía al Maestro, a Cristo, para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no obedecemos a la que nos llevaba al Maestro. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios, gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son un solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Las bases, las bases de la enseñanza de Pablo era eso. ¿Sale? Y son cosas a veces que a muchos se nos olvidan, sobre todo yo que soy servidor del Señor. A veces me quiero sentir más que los demás. Y no, todos somos iguales, todos nos necesitamos. Porque la ley de Cristo nos lleva a eso, a amar. Acuérdense el mandamiento nuevo de nuestro Señor. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y si yo amo como Cristo me ama, entonces ya soy del linaje de Abraham. Entonces ya soy del linaje del rey David. Entonces ya soy de Cristo, para Cristo y con Cristo, como decimos en la Eucaristía. Alguien, por favor, busca Hechos 13 del 6 al 12, por favor. Yo, Memo. Adelante, Carmelita Venegas, por favor. Hechos, Gracias. ¿Hechos 13 qué? Del 6 al 12. ¿Hechos qué? 13 Hechos 13, del 6 al 6 al 12. 12. Ajá, por favor. Atravesaron toda la isla hasta Pafos y encontraron a un mago y falso profeta judío llamado Barjesús, que vivía al lado del gobernador Sergio Paulo, hombre de buen criterio. Este mandó llamar a y Saulo, ya que deseaban escuchar a la palabra de Dios, pero se les opuso Elimas, el mago, el cual trataba de apartar a la fe del gobernador. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en él y dijo: Tú, hijo del diablo, lleno de engaño y de maldad, enemigo de todo bien, ¿cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Y ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Quedarás ciego por algún tiempo, no verás la luz del sol. Al instante envolvieron, envolvió obscuridad y tinieblas, y andaba a tientas a busca de alguien que le diera la mano. ¿Hasta ahí o al 12? Al 12, por favor, Carmelita. El gobernador fue testigo del hecho y creyó, pues la doctrina del Señor lo impresionaba muchísimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Pablo tuvo muchas dificultades con los gobernantes. Esa es la siguiente pregunta. Pero vamos a Hechos 13, 48 al 52, por favor. Hechos 13, 48 al 52. ¿Quién gusta leerla? Por favor. Pues yo aquí la tengo. Yo, hermano, Bueno, usted. los que no Adelante, eran, perdón, adelante, la que guste, perdón. los que no eran judíos se alegraron con esas palabras y comenzaron a alabar el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban dispuestos para la vida eterna. Mientras tanto, la palabra de Dios se difundía por toda la región. Los judíos entonces incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad
organizaron una persecución contra Pablo y Bernabé y lograron que los echaran de su territorio. Entonces sacudieron el polvo de sus pies como protesta contra ellos y se fueron a la ciudad de Iconio, dejando a los discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No hay nada que pueda impedir la evangelización. Y Pablo es un ejemplo de esto, que persecuciones, que aquello, hay que seguir evangelizando. Por ahí hay un predicador cristiano que dice, muchos cristianos nos peleamos que si ellos tienen la razón, que si nosotros tenemos la razón, y más de 4.000 millones de seres humanos no conocen a Cristo en el mundo y nosotros peleándonos. Y él tiene una canción que se llama Enciende una luz y déjala brillar. Y eso fue lo que hizo Pablo, encender esa luz de Cristo. Y llevaba esa luz de Cristo a un lado, a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Tú y yo empecemos esto. ¿Sale? Que esta luz de Cristo se encienda en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos sigamos preparando, porque dice la primera carta de Pedro que sepamos dar razón de nuestra fe. Oye, Memo, ¿por qué vas a misa? Es que el padrecito dijo que fuera a misa. Oye, Memo, ¿por qué te confiesas? Es que el padrecito dice que me debo de confesar. Oye, Memo, ¿por qué lees la Biblia? Es que el padrecito me dijo que hay que leer la Biblia. Eso nos da razón de nuestra fe. Te van a decir, pues eres un borreguito. Haces lo que otros te dicen. Oye, Memo, Mande, Carmelita. bueno, espero no salirme del tema, ni mucho menos para nada. Pero ahora con el sínodo, ¿qué va a pasar? Si estuviera Pablo ahorita, qué triste estuviera, tanto sacrificio, tanto sufrir, tanto padecer, y ver todo esto que está pasando, ¿qué va a pasar con nosotros ahora? Nada, Carmelita, nomás se van a dar directrices para que la gente estudie más la Sagrada Escritura. Para eso es el sínodo, para que todos aprendamos a caminar en sinodalidad, todos para uno y uno para todos. Así, en palabras concretas, eso es el sínodo. Se buscan atacar, por ejemplo, el consumismo, el hedonismo, todas las ideologías, cómo combatirlas desde la palabra de Dios y con nuestra fe. Pues cómo, pues aprendiendo a hacer todos una sola iglesia, que no estemos divididos. Más o menos es lo que se busca, ¿sale, Carmelita? Y todos. Y pues acuérdense, con Pablo también había muchas ideologías. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Se llamaban de otra manera, pero eran igual. Y el cristianismo es, Pablo nos lo dice, todo lo que hay en el mundo me es lícito, mas no todo me conviene. Y partimos de ahí, a ver, esto sí me conviene, esto no me conviene, esto sí me conviene. Imagínense el Memo en una tortería todos los días, pues ya se hubiera muerto porque le encantan las tortas ahogadas. Entonces, hay cosas que me convienen y que no me convienen. Vamos a Hechos 14 del 1 al 7. ¿Quién gusta leerlo, por favor? Yo, está bien. Adelante, Maggie, por favor. Ay, se me movió. 14 del 1 al 7, Maggie. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que muchos judíos y griegos abrazaron la fe. Los judíos no convertidos incitaron a los paganos y los pusieron en contra de los hermanos. Durante una temporada se quedaron allí y predicaban sin miedo, confiados en el Señor, que confirmaba su mensaje de gracia con milagros y señales que realizaba por medio de ellos. La población se dividió, unos a favor de los judíos, otros a favor de los apóstoles. Un grupo de paganos y judíos
con el apoyo de los jefes, se prepararon para maltratarlos y apedrearlos. Al enterarse, los apóstoles escaparon a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Allí estuvieron anunciando la buena noticia. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. A veces nosotros nos damos por vencidos muy rápido. Fíjense que en Ciudad Juárez, mis amigos me dicen que soy como Pablo, bien aferrado. Que no me doy por vencido a pesar de tanta enfermedad, de tantas cosas, sigo tratando de llevar la buena nueva. Y el otro día que me dijo uno de mis amigos que es especialista en San Pablo, me sentí muy bien, dije, wow, es que he aprendido de Pablo, es que he aprendido de la Sagrada Escritura, a no darme por vencido nunca y a seguir en este camino, que es el camino de la salvación, que es el camino de la verdad, que es el camino que me da esperanza. Ustedes y yo aprendamos esto de Pablo, ¿sale? Ay, es que ya le dije a mi hijo que se convierte y no se conviene. Ya me cansé. Nunca te canses como Santa Mónica bendita de pedir por tus hijos porque se conviertan. Nunca nos cansemos de trabajar para el Señor. Y vamos a Hechos 17 del 1 al 9. Por favor, ¿quién gusta leer esa cita para decirle a Carmelita si nos Yo. ayuda? Adelante. Ujú. Adelante. Yo. Carmen Menegas. Hechos 17 del 1 al 9. Ajá, por favor. Dice, dificultades en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, entró a verlos y durante 3 sábados discutió con ellos. Partiendo de las Escrituras, les explicaba y probaba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y les decía, el Mesías es Jesús, que yo les anuncio. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y como también gran número de gente de nacionalidad griega que había aceptado a la fe de los judíos, entre ellos varias mujeres de alta sociedad. Envidiosos de esto, los judíos reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, con los que armaron un motín y alborotaron a la ciudad. Se presentaron en la casa de Jasón buscando a Pablo y Silas para llevarlos ante la asamblea. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos creyentes ante los magistrados de la ciudad, gritando, estos hombres que han revolucionado todo el mundo han llegado hasta aquí, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos llevan contra los decretos del César y afirmaban, hay otro rey llamado Jesús. ¿Hasta ahí? Sí, No gracias. recuerdo si... Carmelita. Sí, hasta el Muy 9. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. No, pero hasta el 9. Hasta el 9. 17 del 1 al Pero 9. no Ay, terminó. perdón, hasta 9. Perdón. Entonces, estos entonces exigieron una fianza de Jasón y los demás hermanos ante él los dejaron libres. Ujú. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos. Y ahora la pregunta que le hace el padre Carlos Mester a San Pablo. ¿Tuviste algún problema con la policía? ¿Sufriste alguna persecución? Pues muchas veces, dice, desde su Muchas primer viaje veces. misionero, ¿verdad? Ujú. O mejor dicho, Ujú. desde su conversión. Pablo encontró resistencia, fue perseguido y molestado para impedir y obstaculizar
la acción de Pablo, sus adversarios recurrían a la fuerza de la policía, al poder de las autoridades o a otros medios de presión. En Damasco, Hechos 9, 23, 24, lo quisieron apedrear. En Jerusalén, en Chipre, en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Licaonia, en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Corinto, en Éfeso, en Jerusalén. Pablo mismo informa que fue flagelado 3 veces, 5 veces recibió 40 golpes menos 1, o sea, los 39 azotes que daban de castigo en las sinagogas, y a los judíos, los romanos se las daban a las personas para castigarlos. Y también esos 39 azotes se los daban a los que eran esclavos. Una vez la policía salvó la vida de Pablo en Jerusalén cuando corría peligro de ser linchado por la multitud en la plaza del templo. Vean cómo Pablo nunca se dio por vencido. Yo aprendí de Pablo eso, miren, en mi vida de evangelizador, de maestro de Biblia. Yo he tocado muchas puertas, muchísimas puertas, muchísimos templos. He llevado mi currículum, he llevado todos mis estudios. Hey, luego, hey, luego, hey, luego, hey, luego, hey, luego, hey, luego, hey, luego. Y nunca me he dado por vencido. Y siempre estoy tratando de ver, mira, tengo este curso de Biblia. ¿No le interesa, señor cura? Ay, no, aquí la gente no le gusta estudiar. Ay, no, hay pura gente grande, luego ni saben leer. Ay, no. Pero en otro lado sí, como por ejemplo en San Carlos Loanga, que ahí el padre Chava, el padre Chavita me echa muchas porras, el padre Pedro me echaba muchas porras, el padre Rafael Terríquez me echó muchas porras, el vicario Goyo Godoy también me echa muchas porras en el Instituto Bíblico, pero tenemos que seguir tocando y tocando puertas, no desanimarnos, porque este tesoro que Dios nos ha dado, tenemos que compartirlo con los otros. Anímate a compartir lo que vas aprendiendo con los demás, con tus hijos, con tu esposo, con tus amistades. Ay, vieras nomás ese Pablo, quisiera que conocieras a Pablo, yo estoy enamorada de Pablo. Y luego la gente va a decir, pues, ¿quién es ese Pablo? Metámosles esas dudas para que la gente quiera leer la Sagrada Escritura, que es lo que hacía San Pablo. Yo me quedo con eso, sale con ese evangelizador infatigable, que nunca se dio por vencido en nada. Y siempre siguió y siguió y siguió. Y lo único que le impidió seguir evangelizando es que le cortaron la cabeza. Y ahí siguió evangelizando, porque cuando cayó su cabeza, saltó, dio 3 brincos, y en los 3 brincos dice la tradición que surgió una fuente de agua. Cuando rebotaba la cabeza, una fuente de agua, otra fuente de agua, otra fuente de agua. Y cuando ustedes vayan a Roma, buscan las 3 fuentes donde San Pablo murió. Y si gustan llevarme, me llevan. Yo con todo gusto estaría muy feliz estando ahí en la tumba de San Pablo. Eso es con lo que yo me quedo esta noche. Vamos a juntar nuestros 10 pesos cada quien. Ahí está, ahí está. Muchas gracias, Carmelita. ¿Con qué te quedas, Carmelita Ramos? Yo ahora me quedo con el afán de que por más problemas que tuvo San Pablo, nunca desistió, siempre estuvo al pie de sus metas, de lo que él quería hacer, y fue muy terco en todo, y eso le valió para avanzar. Con eso me quedo. Muchas gracias. Algo que aprendí de un padre de la iglesia, que ahorita se me olvidó cómo se llama, pero dice,
hay que leer la palabra de Dios con atención, con constancia y con perseverancia. Y eso lo aprendió de San Pablo. Llegaba y con atención veía cómo podía llevar el mensaje, con constancia. No nomás iba un sábado, el siguiente y el siguiente hasta que la gente lo empezaba a escuchar o él se hacía entender. Y perseverancia, nunca los dejó solos, siempre estuvo ahí al pendiente de los demás. Gracias, Carmelita. Ah, tú, Karina, ¿con qué te quedas esta noche, Cari, por favor? Está en silencio, Karina. Entonces, vamos con la señora Nedina. Señora Nedina, ¿con qué se queda usted? Yo me quedo con la fe, la esperanza que nunca la perdió, con la fe y la esperanza puesta, que viene traducido el amor que él tenía para dar esa fe, porque la cita bíblica que se leyó, no sé si quién la leyó, que decía que hasta el gobernador cayó en la fe y le creyó ya, porque no creía, pues él decía que estaba como endiablado, ya ve que dice una cita bíblica, entonces perdió la esperanza, nunca la fe, siempre tenía la fe, la esperanza, y sobre eso viene el amor, ¿verdad? Entonces él nunca lo perdió ese amor, esa esperanza, la fe siempre estaba bien puesta en él. Con eso me quedo, con esa Gracias, fe. gracias, señora Nedina. Y les aporto algo de lo que dijo la señora Nedina. ¿Y de dónde agarraba esa fe Pablo? Primero de su encuentro personal que tenía con Jesús todos los días. Acuérdense, ustedes y yo no tenemos que encontrarnos como Pablo a camino rumbo a Damasco, nada más una vez en la vida, sino diario. Todos los días tenemos que encontrarnos con ese Jesús vivo y resucitado y a través de la Sagrada Escritura. Y entonces crece la fe, la esperanza y el amor. Gracias, señora Nedina. Miriam, ¿con qué te quedas, Miriam, esta noche? Yo me quedo con, pues siempre pedir al Espíritu Santo y seguir perseverando, seguir leyendo y leyendo las escrituras, porque a veces pienso que es mucha información, pero pues seguir leyendo y leyendo hasta ir entendiéndolo un poco mejor y aplicarlo a mi vida. Con eso me quedo. Muchas gracias, Miriam. Y parece que es mucho, pero ya luego cuando se den cuenta de todos los documentos que deberíamos de haber leído nosotros ahorita, como católicos, van a decir, no he leído nada. Imagínense, hay 2000 años de historia del catolicismo. Y tenemos que leer a los padres capadocios, a los padres de la iglesia, a los padres de Oriente, a los padres de Occidente, a aprender todo lo que enseñó San Francisco de Asís, San Francisco Javier, Santo Domingo Sabio, San Ignacio de Loyola, Santo Tomás de Aquino. Todo eso tenemos que ir leyendo, irlo asimilando para vivirlo en nuestra actualidad. Sara, ¿con qué te quedas esta noche, Sara? Por favor. Estás en silencio, Sara, ¿eh? Sí, maestro, pues que es importante seguirnos preparando, que usted lo leyó, que Pablo era una persona muy preparada. Entonces yo digo que, pues sí, para poder seguir la palabra de Dios y para poder entenderla, pues tenemos que seguirnos preparando. Muchas gracias, Sara. A usted, maestro, por todo. Carmelita Venegas, ¿con qué te quedas? Ay, pues yo me quedo muy contenta, pero también me quedo con muchas ganas, ¿sabes? De estudiar el catecismo de la iglesia, porque mm, hay muchísimas cosas que ignoro y me gustaría aprender. Entonces, si sabes por ahí de algún curso del catecismo, me avisas, porque sí también quiero estudiar. Aparte de que estamos aquí contigo, que nos ayudas mucho, muchas gracias. Que Gracias. Dios no te multiplique eh, en tus necesidades, que las resuelva con salud y con todo.
porque te lo mereces, porque has sido muy buen maestro para nosotros. Muchas gracias. Pero si sabes de algún curso también me quiero meter a uno de la iglesia. Muy bien, Carmelita. Y me quedé con muchas ganas. Ya está preparado ese curso, nomás estoy esperando el día adecuado, pero primero quiero terminar todo lo de la Sagrada Escritura y luego ya sigue el catecismo de la iglesia. Acuérdense, primero es terminar el Ay, diplomado sí. básico de Sagrada Escritura y luego sigue el catecismo de la iglesia. Luego vamos a continuar aquí. Ahorita estamos conociendo a San Pablo, pero les voy a proponer que los jueves a las 10 de la noche empecemos un diplomado en Sagradas Escrituras, como en el Instituto Bíblico, pero Sí, aquí me por el Zoom. gustaría. Gracias, Carmelita. Y lo que puedes hacer, ir haciendo, Carmelita, empezar. El catecismo de la iglesia sí se va leyendo así de número en número. Son como 2,850 numerales. Empezar uno diario. Y ahí lo puedes leer en tu teléfono cuando vas de camino o comprarte el catecismo y llevarte tu catecismo, nomás que es una bibliota bien pesada. Pero si no, en el teléfono te lo puedes llevar e ir leyendo un puntito diario. Ajá. Gracias, Muy Carmelita. bien. Pues muchas gracias. Gracias. Don Lupe, ¿con qué se queda, don Lupe? Memo, pues yo lo que vi en estas lecturas que tuvimos fue la empatía que tuvo Pablo con todos. Él quería enseñarles a Cristo sin ponerle ningún pero de que eran diferentes, sino que se ponía en su lugar, en su idioma, en sus costumbres, en todo lo que era, de manera de llegarles de esa manera con Jesús. Entonces es muy importante para mí tener la empatía y ponernos al mismo nivel de todas las personas. Yo me quedo con eso. Muchas gracias. Filipenses 2 del 6 al 11, ¿verdad? Que Jesucristo se anonadó a sí mismo, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Siempre que ustedes dicen algo me hacen acordar de alguna cita bíblica. Por eso se las dije, don Lupe, Filipenses 2 del 6 al 11. Ahí está la empatía de Dios, de Jesús, para nosotros la humanidad. Gracias. Karina, ¿puedes hablar o no puedes hablar? Porque está conectada, pero a lo mejor, a lo mejor está ocupada con su hija Camila, ¿verdad? Sabe, a lo mejor se durmió. Vamos con Maggie. Maggie, ¿con qué te quedas, Maggie? Que Pablo nunca olvidó su nacionalidad. Así nosotros nunca olvidemos nuestra nacionalidad y es volver a Dios. Muchas gracias, Maggie. Cuando nosotros tenemos bien plantadas nuestras raíces, a nuestros principios, como dice el dicho, el que es perico donde quiera es verde. Sí. Y fue lo que hizo San Pablo, ¿verdad? Cuidando su Sí. nacionalidad. Pues él anduvo por aquí, por allá, pero nunca despegó los ojos del cielo. Así es. Así nosotros. Andemos en 1000 tumbas en la vida, pero sin quitar la mirada de nuestra nacionalidad, que es el cielo. Muchas gracias, Maggie. Pues muchas gracias a todos Gracias y a todas. ustedes. Cuídense mucho. Ha sido un banquetazo para mí. Todas las noches que nos reunimos es un banquete para mí, de que Dios me va dando nuevos bríos, nuevas esperanzas para seguir en esto. Que Dios los cuide y Dios los bendiga. Igualmente. Igualmente. ¿Le parecemos muy analfabetas, maestro? No, ¿por qué? No, ¿por qué, Maggie? No, es pregunta que si el No. tratar con personas que no conocen como usted la Biblia
Le parecemos así muy perdidos. Somos retos para él. No, 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 no. ¿Qué somos para usted? Al contrario, Maggie, yo aprendo muchas cosas de ustedes, no más que ustedes me lo dicen y el Señor me lleva a la Sagrada Escritura, porque mi formación que me han dado a mí es vivir Ujú. de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Pero Y no se A mí desespera y se a mí me desalienta. gustaría, a ¿Mandé? mí me gustaría mucho que así como tú se te viene el chispazo de, es esta cita y, es esta otra cita. Así quisiera, o sea, no pido tanto, pero al menos recordar, pero Acuérdate, Carmelita, la práctica es el maestro. Yo, gracias a Dios, tengo 20 años en esto. Yo no recuerdo ujú. citas, pero sí digo, el maestro Memo dijo esto. El maestro Memo dijo lo otro. Usted es mi Biblia viviente. Y ya me voy, buenas Ándale. noches. Muchas gracias. Dale, Señor, el descanso eterno. En Que luz luzca para para la luz ellos eterna. eterna luz. Eterna luz. Que descansen en paz Así Así sea. 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 y que el Señor haga brillar su rostro sobre nosotros, nos conceda su paz, nos libre de las manos de nuestros enemigos y nos conceda su favor. Amén. Amén. Nos dé su memoria. Amén. 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 Así sea. Así Que sea. descansen. Buenas sea. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas Gracias, noches. Gracias, Buenas noches a Miriam. todos. Descansen, Dios, bye. gracias. Bye. Descansen. Dios los Cuídense bendiga. mucho. Gracias. Memo, te llamé como 50 veces. ¿Sí viste? No, Sí, no. porque no encontrábamos las hojas para dárselas